Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy con un invitado con una historia extraordinaria, una historia digna del libro, digna, según cómo, no sé si a lo mejor estoy exagerando. Pedro Rojas, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, ¿cómo están? Bienvenidos a ustedes también. Casi no de película, se podría hacer una serie. ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que yo la he encontrado súper interesante. Para colocarla en Netflix. Sí, mira, oye, ¿por qué no? Mira, hoy en día cualquier cosa que pones en Netflix, ¿no? Pero sí que pues es ya verdad. está, entonces sí. David Tomás. Daría para unos cuantos capítulos la serie, seguro. Varias temporadas. Desde luego. Exacto. Desde luego. Pues sí, efectivamente tenemos hoy a un invitado con el que teníamos muchísimas ganas de invitar. Pues sí, señor, yo creo que es uno de los mayores expertos en social media, yo diría además un buen amigo, un colega, y nada, sí. encantados de tenerte aquí con nosotros, que vamos a aprender muchísimo. Seguro que sí. Además con ganas de conocer toda tu experiencia vital, que es, interesantísima. Perfecto. Exacto, porque ya no solo eres un gran profesional, sino también una persona pues que evidentemente jamás se ha rendido. ¿Y por qué? Por muchas de las cosas que hablaremos en el programa de hoy. Pero antes empezamos con la pregunta del programa. ¿Qué es para ti un lunes? Un lunes es lo que nadie quiere ver, que le echan la culpa, pero realmente deberías echarle la culpa al domingo porque no vuelve a venir. No podía estar más de acuerdo. Sí. Es decir, yo le echo la culpa al domingo siempre. Ah, vale, muy bien. Pues eso es lo que hay que hacer. El lunes no tiene la culpa de llegar. Fue el domingo que no se quedó. Que se fue, ¿no? el domingo es un poco el que mal aconseja, ¿no? Y luego llega el lunes y se come el marrón. Así es. Sí, señor. Pues como decía David, tenemos a Pedro Rojas, que es emprendedor, autor, profesor, consultor de estrategia digital, social media, y bueno, en muchísimas cosas. Eres muchísimas cosas, pero empecemos un poco por tu experiencia vital, como bien apuntaba David. Tú naciste en Caracas. Sí, así es. Y tu experiencia nace porque tu bisabuelo se exilió allí. Sí, así es. Cuéntanos, por favor. Bueno, mi bisabuelo en aquella época, estamos hablando de los años 50, pues tuvo que huir de España, como muchos otros españoles, y por su ideología política. Y terminó en Venezuela porque si no lo fusilaban, así es, de claro. O sea, cogió el primer barco que encontró y el primero salía a Venezuela y dijo, pues este es. Y ¿salió solo? No, salió con la familia. O sea, de hecho, estaba mi madre allí. No mi padre ya estaba en Venezuela. Ah, vale. Mi madre es la catalana, digámoslo así. Entonces mi padre ya estaba en Venezuela y ya venía de otras generaciones de origen vasco y ahí se juntaron. Mi madre catalana y mi padre que ya había nacido allí y salí yo. Muy bien. Esto fue en 1958, tu bisabuelo era Felipe Collado. Sí. Que además recibió el nombre de una calle en Sagunto. En Sagunto. En Sagunto. Tiene el nombre de una calle mi bisabuelo, por haber hecho lo que ha hecho, sí. ¿Y esto tú, digamos, cuando eras pequeño, eras consciente un poco de la historia de tu abuelo? ¿Te lo explicaron? Por supuesto, sí. Yo no solo era consciente, sino que yo leí mucho sobre la historia. ¿Y cómo crees que te ha marcado? ¿Te influyó de alguna forma? Sí, por supuesto, todo eso te marca, porque ves tus raíces y tus orígenes donde están realmente. Y siempre hay un equilibrio entre en dónde estás, pero de dónde vienes. Sí. ¿Tú tenías ganas de volver a España o era algo que...? Pues, ganas como tal, no, porque realmente en la época en que volvimos a intentar a venir, que fue en la transición, pues vimos que España no estaba muy bien. O sea, no era prudente venir si ya estábamos bien en otro lugar. Y bueno, evidentemente nos quedamos allí. Y el mundo cambia, las cosas cambian y entonces llegó la oportunidad de volver a... Disculpa que te interrumpa, pero o sea, tú llegas a venir a España en la transición. En el 78, y entonces tú eras... yo tenía 10 años. Eras un niño, o sea... Tenía 10 años. ¿Y cuáles son tus recuerdos? Mis recuerdos eran de que la moneda que yo traía valía muchísimo en relación a la moneda que había aquí. Ese es mi principal recuerdo, que era como un poco rico. O sea, encontrabas todo muy barato, sí, ¿no? Todo, Dios mío, con esto puedo gastar y puedo comprar un montón de cosas, con la mesada que me daban mis padres, por decirlo así. Claro, y eso que en Caracas teníais como una librería familiar, ¿no? Era como el negocio familiar. Sí, tenemos un negocio familiar allí. Tú llegaste a trabajar allí incluso para pagarte los estudios. Exactamente. Yo aprendí a leer allí, imagínate tú, porque la librería ya venía de mi abuela. Ajá. Entonces se trasladó de familia en familia y luego yo estuve allí 10 años trabajando en la librería. Mientras estudiabas, Mientras estudiaba. O sea, yo trabajaba en la mañana y luego iba a estudiar en la tarde. Y lo que fue, evidentemente, en Venezuela, respecto a tus estudios, tú allí estudiaste económicas y empresariales. Sí, yo me especialicé en el área financiera. Estudié las dos carreras. Y a raíz de eso, también de ser un alumno aventajado, un buen alumno, ¿no? Bueno, sí.
Sí, ¿no? Bueno, te lo digo yo, ¿eh? Sí, Pero sí, se me daba bien. Vale. Claro, pero en ese sentido, pues conseguiste entrar en el programa de talento de General Motors, es decir, que Exactamente. por alguna cosa Hombre, sería. exacto, no es por casualidad que claro, entres Es verdad. en Pues un programa sí. de talento. Bueno, sí, tuve la suerte de entrar en este programa y bueno, General Motors en esa época era una empresa puntera, de hecho era la número 1 en el ranking de Forbes, era del 500 ranking, el ranking de los 500 era la primera. Y eso me dio la oportunidad de trabajar en una empresa de ese nivel y de aprender un montón de cosas. Fue mi escuela, realmente, ¿no? La escuela que siempre marca a alguien, de eso, que luego te define como persona que labora en un mundo, me enseñó el mundo, cómo era realmente. Y no solo aprendí, sino que adquirí un montón de habilidades que luego me han seguido sirviendo. O sea, te lo digo, por ejemplo, yo ahora voy a una multinacional y puedo hablar de tú a tú con el director financiero, aunque estemos hablando de redes sociales. Y él entiende mi lenguaje y yo entiendo el de él. Entiendo sus necesidades, todo lo que necesita, yo se lo puedo dar. Y eso es parte del éxito de este tema de redes sociales, porque la gente piensa que las redes sociales es saber de Facebook y realmente es saber de empresa. Claro. Entonces, ahí, esa es mi ventaja competitiva. No saber de una red social, sino saber cómo se implanta esa red para que luego genere beneficios. Y eso es lo que quiere saber el financiero. Está claro. Y además, en tu experiencia, como bien has apuntado en algunas otras entrevistas, tú eras feliz, tú estabas fantásticamente bien ahí, hasta el punto que con 29 años ya te nombraron director financiero de General Motors en Venezuela. Con 29 años era director financiero de GMAC, que es General Motors Acceptance Corporation, que es el banco de General Motors. Es decir, yo era director financiero de la parte financiera de General Motors. ¿Y cómo fue para ti recibir una oferta, además, bueno, a esa edad, me imagino que con tu trayectoria detrás, obviamente? Bien, porque fue una promoción interna. Realmente el director financiero salía hacia otra promoción también, lo mandaban a otro país, de hecho a Europa, y entonces, bueno, eligieron entre las personas que estaban allí y me eligieron a mí. Yo quiero hacer un matiz con esto, porque muchas veces la gente dice, uy, qué suerte ha tenido, claro, pero fíjate que este es un indicador claro de éxito, es decir, te escogieron a ti por algún motivo, es decir, que habría más gente que estaría en la posición de tener esta opción, y esto a mí siempre yo cuando alguien hace entrevistas digo, oye, esto es un indicador de un patrón de éxito, una persona que la han escogido a ella para promocionarla o le han ido a buscar un proveedor, un cliente. No, al azar no fue, ya había gente allí que podía haber elegido o traer a alguien de fuera, que es lo normal en una empresa de este tipo. Y entonces empiezas a trabajar aquí, tienes un incidente, ¿no?, en el país. Cuéntanos como un poco lo que te ocurre. Sí, bueno, a mí me secuestran, tal cual, así como lo he dicho, con pistola, como en las películas. Da igual, yo estoy lo recuerdo, estoy en mi coche, estoy dejando a mi pareja que la había yo llevado a estudiar en casa de una amiga, y me estoy despidiendo de ella y siento en la sien una pistola. Dentro del coche. Dentro del coche, yo con la mano en el volante todavía. Y bueno, me dicen si ponte detrás del coche, si me llegas a ver, te disparo aquí mismo. Entonces, si nos ves la cara, te disparamos, seguro. Entonces, bueno, me pusieron en la parte de detrás del coche y ahí comenzó el secuestro. Que es que te quitan la cartera y empiezan a vaciar tus cuentas desde todo enfoque, digámoslo así. Lo que tienes en la tarjeta de débito, lo que tienes en el banco, lo que tienes con tu familia, todo. O sea, todo el dinero que puedas tener en cualquier lugar y otros activos te lo van quitando hasta que consiguen exprimir hasta lo último. Y a partir de allí ven qué hacen contigo. ¿Y esto cuánto duró? ¿Esto que era un día entero, unas horas? Eso depende de la necesidad que hayan cubierto los secuestradores. O sea, si los secuestradores se sienten satisfechos con lo que han obtenido en un día, 2 o 3 o lo que sea, durará proporcionalmente los días de secuestro o las horas de secuestro. Claro, fue un secuestro express. Lo llaman así. En el caso mío fue express porque duró un día. Claro. Un día. En un día yo tuve la capacidad de poder satisfacerlos. Claro, pero en un día te arruinaron. Exactamente. ¿Y estuviste todo el rato en el coche, en la parte de atrás? Sí, siempre en el coche, en la parte de atrás. Y te podrás imaginar. ¿Hablaban contigo? O... Sí, claro, solo lo necesario. Sí, por supuesto. O sea, imagínate estar en el coche con 2 personas que están armadas y toda la situación que hay allí, que además la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar, porque sí sabes por estadística que la mitad terminan muertos. A la mitad se salvan y la mitad terminan muertos. Entonces yo digo, bueno, no quiero cometer ninguna de las razones por las que, no sé, pueda perder la vida, así que bueno, yo voy a estar tranquilo aquí y voy a hacer lo que me digan. Claro, además estamos hablando de un país que entonces pues evidentemente vivía la que era la dictadura chavista. Exactamente. Un Hugo Chávez que tuviste ocasión de conocer cuando estuviste interno en un colegio militar. Sí, realmente fue en la academia militar.
Y ahí lo conocí. De hecho, lo conocí bien porque yo estaba en el equipo deportivo de tiro de pistola y en el equipo deportivo de tiro de fusil, y a él lo encargaron de administrar los equipos deportivos, porque hay una especie de rivalidad entre las diferentes escuelas, o sea, en el ejército, la aviación, la marina, como la hay en cualquier otro país. Y yo estaba en el ejército, y hacen una especie de olimpiadas, en donde compiten deportivamente cada una de las escuelas por su área, Fuerza Aérea, Marina, etcétera. Y ganar esas olimpiadas es importante, porque le da prestigio a cada uno de los cuerpos de seguridad, en este caso de las Fuerzas Armadas. Y bueno, te cuidan muy bien. Entonces el encargado de ese cuidar era Chávez en esa época. Así que yo lo tenía dirigiéndome directamente. Claro, le gustó tanto esto de administrar, ¿no? Que luego pues la lió parda, sí, ¿no? Sí, pardísima. Se entiende. Además, estamos hablando de una situación en un país donde el nivel de delincuencia subió a tal grado que te pasó lo que te pasó, evidentemente. Exactamente, eso y era eso el orden día a del día de muchísimas personas que lo sufren igual que lo sufriste tú. Mira, ten en cuenta que una vez que a mí me pasa eso, el siguiente coche que me asigna la empresa es blindado. Como para que yo, pues ya está, me vuelve a pasar, pues no me vuelva a pasar. Pero ya había decidido que no más. ¿Y tenías familia en ese momento? ¿Estabas tú solo? No, estaba yo solo dejando a mi expareja allí. Entonces, de ahí vienes a España. Sí, ahí claro, pasa eso, yo tomo unos días para asumirlo y digo, ¿qué hago yo aquí? Si yo tengo, doble nacionalidad. Yo me puedo ir mañana allí y hacer lo mismo que estoy haciendo aquí. O sea, qué tonto. Ya es hora de... sí, sabes que uno se arraiga y se queda allí. Entonces es la cuestión de no te puedes mover, no eres un árbol. Sí, y bueno, mira, yo medí los riesgos financieramente en todos los aspectos y dije, pues es lo mismo, comenzar aquí que comenzar allá. Así que me vine. ¿Y esto qué año era? ¿Para el año 2000 o así? 2004. 2004. Entre el 2003, entre finales de 2003, yo hice todo lo que tenía que hacer para... porque yo vine como emigrante retornado. Yo en Venezuela estaba como español. ¿Vale? Ahí para la legislación, los consulados, yo soy un español que estaba allí. Dado de alta, de hecho, mi padrón era en el consulado de Caracas. Y bueno, yo lo que hago es ir al consulado y decir, me quiero volver a España. Y había un programa en donde repatrian a los emigrantes retornados por cuestiones políticas y que yo entraba, cumplía con las condiciones. Entonces, bueno, aproveché ese beneficio que, por cierto, da la Generalitat. Y bueno, perfecto, porque yo no tenía dinero. Entonces me cubrían el billete, que solo era de ida, me podía traer 3 maletas en lugar de 2 y otras cosas. Podía haberme traído mi coche y otras cosas, pero los malvendí porque necesitaba cash. Claro, hasta el punto que ¿con cuánto dinero llegaste aquí a Barcelona? Unos 2.000 euros. ¿Y sin saber o tenías algún contacto aquí? ¿Con sí, sí. Aquí tenía familia. Bueno, claro, mi familia es de aquí. De hecho, es catalana. Entonces tengo familia aquí en Barcelona, en Sant Cugat. Y en otros lugares también cercanos. Y bueno, uno de ellos me acogió, me dijo, no, tranquilo, te ponemos una habitación aquí, quédate hasta que consigas algo. Y eso, claro, ayuda. ¿Sí? No, ¿y cómo fue tu llegada? O sea, ¿en algún momento lo pasaste mal? ¿Fue fácil encontrar trabajo? Mira, ¿Cómo? No, yo nunca le he pasado mal. Nunca. Ni siquiera cuando estaba secuestrado, no te puedo decir, claro que la pasas mal, pero estaba tranquilo. Llegó un momento que dije, mira, parece que yo mismo pensaba, parece que estoy muy tranquilo, no vaya a ser que estos señores se vayan a creer que estoy aquí, yo no sé si debería estar llorando o haciéndome de más víctima, etcétera. Eso lo pensé, ¿no? Y bueno, incluso lo pensé más después que terminó el secuestro, ¿no? ¿Qué había pasado? Te autoexaminas mucho. Y cuando llegué aquí, igual, o sea, yo dije, mire, pues ya está, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, es lo mismo, yo ya sé que no sé si tocarás el tema del cáncer, pero fue igual. Cuando el médico me dijo que cuando me iban a dar la noticia de que tenía cáncer, el médico me dijo, Pedro, siéntate un momento. Y yo, ¿qué pasó? Siéntate, después que te sientes te lo voy a decir. Y me empezó a decir de todo, o sea, que como si me fuese a morir. Y lo primero que le dije fue, vale, perfecto, ¿cuál es el siguiente paso? Él me dijo, wow, Pedro, por lo general la gente se derrumba. ¿Sí? Yo no me considero más valiente ni nada, pero no sé, tengo una actitud a la vida distinta. Además, no era la primera vez que me enfrentaba a la muerte. En el secuestro me enfrenté a ella. Y luego yo me perdí, cuando estaba en esta época militar o militarizada, me perdí en la selva amazónica durante 10 días.
y se ríe. Claro. Eso es lo mejor de todo, Pedro. Es yo increíble. Solo, en unas maniobras nocturnas, que había que estar en silencio, yo iba siguiendo a mi columna del pelotón y me perdí por tonto, porque no hay otra cosa, fui tonto. Tenía 18 años. Y bueno, me perdí. Imagínate perderte en el Amazonas, que no es la película, realmente no hay nada que comer, ¿sí? O tú eres lo que tú eres lo que hay que comer. La comida. Exacto. Entonces tuve suerte de orientarme hacia el lugar o sea, de voy a seguir este camino porque creo que es el camino. Y finalmente llegué a una casa de alguien, de un campesino, que me alojó durante unos días, porque tampoco de ahí tenían comunicación, o sea, ahí no hay nada. Claro. Entonces, hasta que durante unos días pude comunicarme con otra persona que llegaba ahí y esa persona avisó a otros que me fueron a buscar. O sea, eres la definición perfecta de superviviente en este caso. Y yo lo que creo que es que tú has visto la película Final Destination o sí, Destino correcto, Final, pues sí. algo así, o sea, como que pero ganas tú, claro, parece, ahí, de momento brincan unos cuantos en de la momento película, voy ganando. Sí. Extraordinaria, como bien apuntábamos la historia, ya no solo vital, también profesional de nuestro invitado Pedro Rojas, que la verdad es alucinante, David. Sí, a mí luego, volviendo a la parte profesional, a mí sí me gustaría hablar de un poco la evolución, porque yo recuerdo haberte conocido hace muchos años, ¿no? Cuando empezabas con Senior Manager, no era incipiente y de repente tuviste un éxito brutal, ¿no? Una influencia. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue la evolución. Yo creo que es importante también contar lo que hiciste, ¿no? Porque muchas veces ahora te puede ver alguien y decir, ostras, Pedro, ¿no? Qué suerte he tenido, Senior Manager, pero detrás yo sé que hay un trabajo brutal, ¿no? Y probablemente esto no se explica muchas veces, ¿no? La gente ve la foto de social media y ostras, qué bien Pedro, que ahora le contratan y se va a un viaje no sé dónde y a otro, pero para conseguir esto, cuéntanos un poco lo que hiciste. Vale, pues mira, esto pasó también, no sé si por casualidad o porque tenía que pasar. Cuando yo vengo de Venezuela aquí, ten en cuenta que cuando estaba en General Motors Acceptance en Venezuela, tenía un equipo bastante grande de personas y yo era su líder. Cuando yo me vengo, ellos pierden a un líder porque yo me fui de forma intempestiva, o sea, de un día para otro prácticamente. No así, pero casi. Fue traumático a nivel organizativo. Porque ahí dejé un equipo que yo lo siento, me tengo que ir. Me vengo y ese equipo queda solo, pero me siguen contactando. En aquella época solo había correo electrónico, ¿vale? Yahoo y Hotmail y esto. Me siguen contactando para preguntarme sobre temas laborales y otros temas. Pues te doy los tipos de preguntas que me hacían. Pedro, mañana me ascienden a supervisora y no sé qué hacer. Y no le voy a preguntar a mi nuevo jefe porque no tengo confianza con él. Porque va a pensar que, imagínate, que no soy capaz para llevar a este puesto. Pero a ti te lo puedo preguntar. ¿Qué hago? ¿Eso cómo es? Yo llego y digo, hola, soy la no supervisora. No digo nada, hago una reunión, lo comunico. O sea, ¿cómo voy vestida? O sea, ese tipo de cosas. Y digo, vale, pues mira, y entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a responder eso por correo y preguntas como, Pedro, ¿te acuerdas de cómo se hacía el manual de no sé qué y no sé qué más? Sí, ¿me puedes explicar brevemente? Porque me toca hacerlo a mí. Vale, esto. Y entonces empecé a ayudar a estas personas y me di cuenta que podía ocasionarles un daño, porque en esa época tener correo era distinto, o sea, no era lo mismo. La mayoría de la gente tenía correo en su empresa. No utilizaba un correo porque no había dinero, no había internet en casa, ¿sí? Solo había en cibercafés y este tipo. No sé si recuerdan esa época. Sí, claro. Los finales de los 90. Pues la gente utilizaba el correo de empresa y yo sabía, porque había estado en la alta dirección, que monitorizaban esos correos. Entonces yo mismo les dije, miren, no hagan esto porque los pueden pillar y van a decir, ¿qué haces preguntándole a Pedro? Tienes que preguntarle a tu jefe. Y yo dije, voy a buscar la manera de ver cómo me comunico con ustedes, ¿vale? Y salió que estuve buscando y vi que había algo que se llamaba blog, que yo no sabía toda la repercusión que podía tener. Y entonces se me ocurrió colocar las respuestas en el blog a manera de preguntas sin pormenorizar a quién se las emitía. Es decir, por ejemplo, decía, si mañana te eligen de supervisor en una empresa, ¿qué hacer? Entonces yo hacía la respuesta, entonces luego le decía a esta persona, ve a este enlace y ahí verás la respuesta, o sea, de forma impersonal, pero es la respuesta que estás buscando, ¿vale? Entonces se me ocurrió esa idea, porque no sé, se me ocurrió, ¿no? Sin ningún fin. El fin era ayudar a estas personas que estaban allí. De hecho, mi primer blog se llama Corporaciones Multinacionales, cómo sobrevivir trabajando en ellas. Así se llamaba mi primer blog, que luego mutó a muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Que un día, un domingo también, lo recuerdo clarito, me llama mi cuñada que vive, en Estados Unidos y me dice, Pedro, qué casualidad,
hoy buscando X tema en Google, he encontrado esto y veo que eres tú. Yo digo, sí, qué curioso, bla, bla, bla. Bueno, fenomenal. Bueno, vale, perfecto. Bueno, nos vemos, hasta luego. Eso, vale, perfecto. Yo recuerdo que me acuesto y viendo hacia el techo me pongo a pensar, ¿por qué habrá pasado esto? ¿Por qué esta persona habrá visto esto? Y entonces cuando conecto y digo, ¿y si yo logro que eso pase de forma, o sea, que yo pueda lograrlo de alguna acción y que luego lo consiga sin necesidad de que sea fortuito, sino que sea algo, una afirmación o algo que yo pueda asentar o que yo pueda, ¿cómo se llama esto? Que pueda hacer y que suceda. Y bueno, me puse a averiguar. Y ahí fue cuando empecé a ver cómo funcionaba el SEO. O el posicionamiento que Google era totalmente distinto a como es ahora. ¿Sí? O sea, era mucho más fácil hacer SEO en esa época que ahora. Y me puse a hacer pruebas. Y entonces, comenzando con esas pruebas, me metí mucho más en mi blog. Y empecé a ver que funcionaba de esa forma y que la persona te empezaban a hacer comentarios, etcétera. Pero yo había hecho una cosa que era que yo no había dicho que yo era Pedro Rojas. Como no quería que en General Motors se enterasen de que era yo el que estaba dando esos consejos, yo me autodefiní como Senior Manager utilizando un seudónimo, porque en esa época todavía estábamos pasando entre la transición de los foros, no sé si se acuerdan, y en los foros no te llamabas Pedro Rojas, te llamabas, no sé, Killer, no sé qué, Cobra Man, Sirenita 71. Exacto, Mickey Mouse. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué seudónimo utilizo yo? Y me pongo a pensar, digo, bueno, como yo estaba en el Senior Management de General Motors, pues me voy a llamar Senior Manager. Así, así, tal cual, como te lo estoy diciendo. Y entonces, bueno, me empecé a llamar Senior Manager. Y pasó que mucha gente sintió curiosidad por ver quién escribía eso, porque claro, el blog en un año se hizo famoso, porque llegó a muchas personas. De hecho, todavía existe la plataforma Menéame. Sí, correcto, la del elefante. Menéame meneó uno de mis contenidos y se convirtió en viral. Y en aquella época, convertirse en viral no es como ahora. Miles de visitas. ¿sí? O sea, eran millones de visitas. Millones recibía el blog. Y eso hizo que el blog subiera como la espuma, se enterase mucha gente que yo existiese, bla, 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 bla. Y se creó una especie de ¿quién será este tío? Porque además yo me había hecho mi cuenta de Twitter también temprano, etcétera, y todo era Senior Manager. Nadie podía conectar a la persona con eso. Hasta que fui al evento blog, que es en Sevilla, en España, en el 2007, y luego seguí yendo todos los años, y ahí fue cuando me desvirtualizaron y comenzó realmente mi carrera en esto, porque una empresa me captó, una empresa de blogs, que agrupaba blogs, para ver si yo quería integrar mi blog allí y me pagaban por ello. Y yo dije, ¿qué? ¿Me van a pagar por lo que yo hago que me gusta? ¿Sí? Que lo hacía los sábados en la mañana, pues fenomenal, pues lo hago. Y yo creo que fue mi primer sueldo, estoy seguro de que fue mi primer sueldo en esta área. ¿Qué pasó? Que de ahí naturalmente migré a las redes sociales, porque las redes sociales estaban muy vinculadas a los blogs para su difusión. Y yo me metí temprano en toda esta vorágine. Es decir, hay gente que empezó Twitter en el 2009 al 2010, que fue el boom de Twitter. Sí. Yo en el 2008 ya tenía Twitter. En marzo del 2008, que un año más o menos después de que empezó Twitter, que ni siquiera se conocía aquí qué era, ya yo estaba en Twitter. Y en Facebook estuve desde el principio que se abrió al público, que fue el 2007. Y en LinkedIn estuve desde el 2007 también. Con lo cual, me empecé a manejar en estas redes y eso te da una vanguardia de cosas que no tiene todo el mundo. Y más con el blog, empecé a saber cómo se conectaba y ahí fue cuando empecé a saber cómo luego eso a nivel empresarial podía involucrarse para que una empresa empezase a obtener algún tipo de objetivo. Ahí está un punto muy crítico, que es ser de los primeros, ¿no? Yo siempre digo, oye, si estás pensando en reinventarte, apúntate a la red social que esté naciendo, pruébala, ¿no? Pues si no estás en Snapchat o si ahora sale cualquier otra red social, entra, testéala, porque al final te da una ventaja. Tú en tu caso, al ser de los primeros, pues luego te ha sido fácil crecer, entenderlo, ¿no? Entonces, sí, hay una cosa importante, que no es solo, yo conozco personas que empezaron a bloguear en esa época que ya no sé dónde están. Entonces hay una diferencia que es que la ventaja que me dio a mí fue tener conocimiento sobre empresa y hablar sobre un tema que en esa época estaba en boga, que era, porque yo de allí, de la parte de asesoría a personas que estaban en una corporación, pasé a la parte de empleo, que también la manejo. O sea, por suerte, yo tengo 3 grandes áreas que manejo: el área financiera, el área de recursos humanos y ahora el área de marketing y marketing digital. Entonces, eso te da un scope de la empresa amplio y te permite ver dónde impacta lo que sea que hagas. Entonces, como entré por recursos humanos, digámoslo así, esa área se desarrolló mucho porque empezó la crisis del desempleo.
Y entonces gente de recursos humanos tenía que ayudar a personas que no tenían empleo. Entonces, de hecho, mi primer proyecto en web es una wiki que se llamó La Bloguía de Empleo, que es luego se escribió entre varios autores y se publicó, está en PDF por allí, pero fue un proyecto que, bueno, nada, de ahí empezó todo, este movimiento. Y de ahí pasé luego a la parte de community management, claro, porque de ahí empiezas a saber cómo se gestionan las redes sociales y la gente te empieza a buscar para que las gestiones. Y de allí, fue también casualidad, me invitan a un evento en el que yo me pongo a tuitear el evento. ¿Sí? Te estoy hablando del año 2008. Y voy a un evento y yo empiezo a tuitearlo de forma orgánica. Y hablando con el organizador, le digo, mira lo que has conseguido, porque ya empezaba a manejar herramientas para seguimiento de lo que pasaba, y le muestro las estadísticas y tengo la suerte de que me dice, wow, Pedro, tú en el descanso puedes mostrar eso en pantalla para que la gente vea que nuestro evento ha sido muy bueno, ha tenido mucha difusión. Digo, claro. Entonces me monté 2 slides ahí, rápido, y en el descanso dicen, gracias por volver, vamos a hacer un inciso para... Entonces, claro, de participante me convertí en ponente, ¿sí? Entonces entro ahí y entonces digo, sí, miren las estadísticas, bla, bla, esto es así, asado, ha funcionado fenomenal, tuiteen más, utilicen este hashtag, lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, cuando me siento, justo al sentarme, viene alguien y se me acerca, oye, yo voy a hacer un evento no sé cuándo, ¿tú podrías tuitearlo también? Y yo dije, wow. Sale la bombilla, ¿no? Que dice, sí, ¿cuánto cobras tú? Y ahí empecé a cobrar por tuitear eventos, que fue mi segundo empleo en esto. Entonces, claro, cuando te invitan a varios eventos, porque luego la voz se corre, porque no había tuiteros en esa época. Sí, era pionero también. ¿Y aquí, Pedro, habías abandonado ya tu trabajo? No. ¿Todavía seguías compaginando? Curioso. Sí, fíjate. Yo tuve suerte también porque caí en una empresa espectacular que se llama Tyco Electronics. Ahora se llama de otra forma. Ahora se llama TE Connectivity, pero en aquella época se llamaba Tyco, una multinacional muy grande. Y allí comencé en un puesto moderado y luego fui avanzando. Y me tocó hacer el marketing porque alguien se había prejubilado antes de tiempo y quedó vacío. Y me dijeron, ¿tú quieres hacer eso que nadie quiere, que es el marketing? Yo dije, yo mismo soy. Y entré allí y al ser de marketing... Por casualidad también me contactaron de Casa Matriz un día, o sea, esto fue así, una llamada, hola, en inglés, hola Pedro, porque ese es el otro punto, ¿sí? Saber inglés en este país es un plus, pero un muy buen plus, o sea, te abre muchísimas puertas. Entonces, claro, me llama esta persona, me dice, oye Pedro, veo aquí que tú eres el responsable de marketing de la empresa. Yo, sí, marketing poco, porque el marketing venía de Casa Matriz, pero dije, sí, claro, soy yo. Perfecto, es que porque vamos a hacer este evento que es en Barcelona, entonces tú vas a ser el intermediario nuestro. Y yo, ¿qué? Un momento. Entonces, ahí comenzó algo que me catapultó en esa empresa, que es organizar un evento que yo no sabía en aquella oportunidad, pero que agrupaba a 400 personas de todas las filiales del mundo. Y yo fui la cara visible del evento y además salió espectacular. ¿Sí? O sea, yo ayudé en la organización, pero con personas contratadas. ¿Sí? No que lo hice todo yo, sino American Express me ayudó, etcétera. O sea, una agencia pagada, no que me ayudaron gratis. Pero lo que sucedió fue que a partir de allí tuve la libertad de hacer otras cosas. Entonces le di más difusión a mi blog, me empezaban a llamar a charlas y yo podía irme en horas que no eran laborales porque ya había terminado mi turno, pero yo tenía un esquema laboral distinto, yo tenía más teletrabajo que otras cosas. Entonces podía hacerlo y eso me permitía estar en 2 mundos a la vez. Pero llegó un momento en el que yo tuve que tomar una decisión, es decir, o me quedo en esta multinacional o me voy a hacer lo que yo crea. Y ahí pues tuvo un impacto un grupo que no lo voy a mencionar porque no viene al caso, que fueron los primeros que me ofertaron con un buen paquete para irme a trabajar con ellos, solamente en el área de social media. Y fue cuando yo dije, hasta aquí he llegado en la empresa multinacional, porque además me da la oportunidad de ser autónomo, que era lo que yo quería al final, para tener el tiempo como yo quisiera disponer de él. Y bueno, me fui muy bien de la empresa por la puerta grande y me convertí en autónomo a los meses siguientes. Y ahí comenzó mi carrera. Y de ahí empieza el éxito, que además nos lleva, habéis escrito varios libros, ¿no? 5. Tú, junto con María. 5 libros, sí. Tenemos aquí... Con María 2. Cómo monetizar las redes sociales, ¿no? El último libro que habéis publicado. Sí, este libro es fenomenal. Yo creo que es un libro que está funcionando muy bien, un libro muy práctico, con consejos que cualquiera de vosotros
podéis aplicar. Yo he tenido la suerte de leerlo y creo que es un libro que cualquier persona debería... Y está muy bien de precio además, ¿eh? ¿Sí? Sí, no, digo, porque, bueno, aprovechando, ¿no? Pero sí que es verdad que son herramientas. De hecho, David, desde que lo conozco, siempre recomienda a su equipo una serie de libros que son vitales para no solo aprender, sino también para aplicar al día a día en el trabajo. Exacto, y pasa a formar parte de la librería. Yo creo que es un libro importante. No sé si quieres darnos 4 pinceladas para que la gente que luego nos escucha... No, claro que sí, por supuesto. Que esto es como un hijo. Tus libros son tus hijos, al final. Entonces, sí, este libro es curioso porque la editorial, cuando estoy con María en Madrid, porque fuimos a Madrid a discutir qué es lo que íbamos a hacer, la editorial nos dice, ¿seguro que quieres publicar un libro que dice cómo monetizar las redes sociales? Porque luego vas a tener que en el contenido tiene que saberse. Digo, y entonces María y yo nos vemos... Digo, sí, ya lo hacemos, o sea, vamos a aplicar lo que ya hacemos, no pasa nada. Vale, ustedes mismos, vamos a hacerlo así y tal. Y luego, es curioso porque, claro, es verdad, luego cuando vas en el tren dices, es verdad, no hay ningún libro que diga cómo monetizar las redes sociales. Entonces fue cuando nos dimos cuenta, tal vez no hay mucha gente que lo sepa hacer. Es que es una de las, yo diría, de las críticas a las redes sociales, ¿no? Que muchas empresas critican porque no saben cómo monetizarlas, pero cuando tienes el know-how que tienes tú o otras personas, está claro que es uno de los activos, ¿no? Que es cuando realmente se justifica la inversión en redes sociales. Exacto, pero es que además ya lo estábamos haciendo. O sea, no era una cosa que íbamos a inventar de cero, que ya estábamos monetizando empresas, con lo cual era reflejar eso plasmarlo en un libro. Y bueno, no sé si fue por la librería de mis padres, pues yo leí mucho cuando era niño, ¿sí? Yo aprendí a leer a los 4 años, porque ya estaba en la librería y mi abuela me metió en la lectura. Entonces yo a los 4 años, cuando estaba en el parvulario, ya yo leía y el resto de mis compañeros no. Entonces a mí me pasaron del parvulario directamente a primaria. Y en ese adelanto me ayudó porque adelanté muchas cosas. ¿Sí? Yo me perdí de mucho del colegio típico, ¿sí? Siempre fui más adelante en ese aspecto. Entonces, la capacidad de lectura y luego la capacidad de comprensión y de vocabulario, etcétera, me dio la capacidad para escribir. Y bueno, es lo que... Imagino que todo esto lo recordaste cuando publicaste tu primer libro, ¿no? Claro, claro, porque claro, tú no te das cuenta, o sea, cuando tienes 4 años y sabes leer, no dices, wow. Dices, vale. ¿Sí? No eres consciente de lo que eres consciente. Claro. Sí, porque luego yo me di cuenta que los niños no aprendían a leer a los 4 años. O sea, claro, cuando te pasan esa edad a primaria, tampoco te das cuenta qué está pasando. O sea, te das cuenta mucho tiempo después. O sea, tiempo después quiere decir la universidad. Cuando dices, guala, es que claro, no le pasó lo mismo que... Claro. Es cuando empiezas a comparar. ¿A ti te adelantaron 1 o 2 cursos? A mí me adelantaron 2 cursos. ¿2 cursos, pero para todo o solo para...? Solo en primaria. En primaria. Porque primero aprendí a leer y luego, cuando estaba en tercero de primaria, resulta que yo en vacaciones, sabes que en agosto, septiembre, compran la lista de libros y útiles de los normal. No sé si ustedes tienen hijos, pero funciona así, sí, ¿no? Sí. Vale. ¿En qué mes le compras los útiles? En final de agosto, principio de septiembre. Exacto, pero todavía quedan unos días de vacaciones, sí. ¿Verdad? Vale. Pues yo, durante esos días, me leía los libros. Todos. Llegabas a la escuela con los deberes hechos ya, claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llegaba ahí y me aburría. Claro. Porque lo que los niños normales van viendo consecuencias, ¿qué me estás contando? Si ya me lo leí, además ya es esto. No, eso está mal, es esta fecha. Entonces, claro, los mismos profesores dijeron, este chico es un superdotado. No, es que ya me había leído el libro. O sea, tú te has movido en general por todo lo que nos has ido contando, por interés propio, autodidacta, es decir, el interés por muchas de las cosas que han acabado siendo tu profesión, muchas aficiones en las que te has autoformado, venías con tu experiencia profesional en General Motors en Venezuela, luego pues un poco fruto del interés del ir descubriendo, del ir probando, como apuntaba David, ser el primero en el atreverse te ha llevado hasta donde estás. Sí, puede ser, pero también, como ves, hay temas fortuitos, porque si esta profesora o maestra no hubiese dicho, este niño debería estar un tema más adelantado, un grado más o lo que sea, pues tal vez ella hubiese tomado la decisión de dejarme allí y que me aburriese como una ostra en cada clase. Sí, pero seguro que hubieras buscado una fórmula diferente tú para Mi madre dice que era porque no quería dejar en entredicho a la maestra del conocimiento que podía tener, porque claro, yo me había leído el libro, ella tal vez no. Claro. Claro, eso ya hubiera sido... Y cambiando de tema, ¿no? Que tú lo has mencionado antes, yo creo que es importante compartir porque estás teniendo
un tema ejemplar, ¿no? Por lo menos toda la parte que has comentado de la enfermedad del cáncer. Sí. Fíjate que yo, cuando lo vi en redes sociales, ¿no? Luego, bueno, yo obviamente te comenté y como todos te deseamos una recuperación, ¿no? Pero es que fue cientos y cientos de personas, ¿no? Yo recuerdo ver tu post, escribir, y al cabo de 2 horas de repente había casi más de 1000 comentarios por bueno, un poco la influencia que tienes, y yo creo además algo importante, el aprecio que te tiene todos los que te conocemos, ¿no? O gente que no te conoce en persona, pero que ve un poco la sinceridad y cómo compartes la información. Exactamente, porque yo soy transparente. O sea, hay personas que esconden que tienen cáncer. Yo lo respeto, cada quien actúa de acuerdo a como cree, pero ya va, mi post dice así: hola, tengo cáncer, hola, soy Pedro Rojas y tengo cáncer, algo así. Quise hacer un símil de las asociaciones estas de Alcohólicos Anónimos, vale, pues así: hola, soy Pedro Rojas y tengo cáncer, como diciendo que estamos aquí y... Exacto, además has publicado muchas veces fotos, ¿no? Cuando estás haciendo el tratamiento. Sí, why not? O sea... ¿Y cómo te ha influido los comentarios de la gente? ¿Crees que es algo que te ha ayudado? Porque al final era masivo, ¿no? La respuesta de las personas. Sí. Aquí que hay una cosa, que yo escribo para la gente, pero no necesariamente me dirijo a la gente. ¿Sí? O sea, mis contenidos son muy estratégicos. Si los lees, verás que siempre hay un poco de estrategia detrás, aunque esté hablando de algo personal. Sí. Entonces, esto es porque es mi condición. O sea, soy así. O sea, intento, cuando voy a decir algo, que haya un poco de estrategia detrás. Porque es la única forma de que la estrategia entre mejor, sin que parezca estrategia. Entonces eso lo incluyo dentro de mis propias publicaciones. Y sí, la gente se lo ha tomado muy bien y además sí que ayuda. O sea, cuando tú lees los comentarios, claro, somos personas. Y todo lo que venga de manera positiva se convierte en energía. Y esa energía pues motiva, funciona. Es así. O sea, yo no lo fui buscando, pero fue lo que obtuve. Y bueno, yo lo que quería era contar... Lo que quería era decir que no pasa nada si tienes cáncer, pero como que si tienes cáncer, como que si se murió un familiar, como que si perdiste tu trabajo, si te arruinaste, o sea, no pasa nada. ¿Tú estás bien? Vale, pues sigue, move on. Exacto, o sea, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Next step, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora? De todo se sale, ¿no? No preguntarse, y ahora tengo cáncer. No, un momento, tengo cáncer, ¿y ahora qué? Pero fíjate, ¿no? Es curioso porque tú esto lo tienes por defecto. Es decir, sí, y yo creo que también, ¿no? Que siempre intento mirar la parte optimista y con Edu a veces lo comentamos, ¿no? Que en general, todos los que pasáis por aquí, hay esta actitud, ¿no? Pero hay personas que no la tienen, ¿no? Entonces, ¿tú de dónde crees que te sale esto? ¿Esto es ADN? ¿Esto fue tus padres que te inculcaron esta actitud positiva? Definitivamente. Esto es valores y principios. Esto de muévete, que aquí... ¿Qué recuerdas que te decían tus padres? O sea, ¿qué mensajes te daban de pequeño? Es que mira, mis padres llegaron a Venezuela sin nada. Sin nada. Aquí les expropiaron todo. O sea, claro, se fueron en el primer barco que pudieron, prácticamente sin nada, porque es que si no perdían la vida. Uh-huh. Y claro, al llegar allí prácticamente pobres, tuvieron que empezar de nuevo. Entonces, eso yo lo viví. ¿Sí? O sea, viví esa época. Entonces, eso te marca y te da una perspectiva de que las cosas no se consiguen ni vienen del cielo ni salen gratis. Las cosas tienes que conseguirlas tú y punto. Entonces, yo mamé eso, vamos a decirlo así. Entonces, siempre ha sido la enseñanza. Mis padres luego salieron adelante, por supuesto. Y bueno, sí, mi madre llegó a un puesto de ministro estando allí, siendo española. O sea, no pudo ser ministro porque no había nacido allí, pero llegó a un cargo relativamente similar. Y mi padre también. Mi padre empezó en informática de la época de los años 70. O sea, la incipiente informática de museo. Entonces, claro, yo ahí, yo decidí estudiar el tema de finanzas porque me gustaba la oficina de mi madre. Es decir, yo iba a la oficina de mi madre, veía que mandaba como un dinamo, tenía un montón de gente a su cargo y lo que hacía era mandar, y la veía ahí con una oficina gigantesca, un montón de cosas, y decía, yo quiero esto. Tú querías mandar, ¿eh? Tú querías aquí mandar como fuera. ¿Qué estudiaste tú, mamá? Dirección de Administración de Empresas. There you go. Eso es lo que voy a estudiar yo. Y por eso estudié eso, por referencia. Si no, no sé. Ahora viéndolo hacia atrás, digo, yo tenía que haber estudiado Psicología y Derecho. Uh-huh. Realmente mi orientación, mi habilidad va más hacia allí. Pero bueno, estudié otra cosa. Pero son habilidades que has aplicado en otros campos. Sí, por supuesto. Yo soy coach ahora. O sea, una de las cosas que hago es, yo en Barcelona Activa ayudo a empresas a que funcionen mejor desde muchos aspectos. De que funcionen mejor es desde que la persona que la está llevando entienda su situación, porque eso es lo que no hace la mayoría. O sea, vean a los emprendedores como si fuese una ficha de temas que van en un plan de negocio. No, lo siento, es de una persona. O
sea, si esa persona no entiende su situación, ¿cómo le va a aplicar un plan de negocio que es un papel? Que además es obsoleto. La mayoría de los planes de negocio que veo no sirven para nada. Están desfasados, aunque los haga un contable o que sea. Entonces, te lo puedo decir con propiedad porque vengo del mundo financiero, ya sé hacer planes de negocio. Entonces, cuando los veo digo, vale, ¿y tú? Vamos a ver tú, cuéntame tú. Entonces, claro, de ahí saco. Y ese coach que le hago a la persona, luego me dice, wow, qué bueno, me ha servido más lo que me has dicho sobre mí, que puedo, las habilidades que tengo y que deje esto de lado, que lo que me hayas dicho del plan de negocio. Entonces, al final es la persona. De ahí viene todo, es la persona lo que importa. Su circunstancia es su circunstancia y cambia de la noche a la mañana, ya lo has visto. Cataluña no es la misma que hace una semana, ni que hace un año, ni que hace 5. Todo cambia, entonces es una cuestión de adaptación. Pero si tú no te conoces a ti mismo y no sabes cuáles son tus posibilidades, tus habilidades y lo que puedes conseguir, ¿cómo vas a adaptarte a lo que viene? Si tú ni tú mismo te has adaptado a ti mismo. Ahí está el quid de la cuestión. Es que yo no añadiría nada más, ya me despediría y nos iríamos ya. Exacto. Pero es extraordinaria, sin duda. Ya lo habéis escuchado, un invitado, un profesional y una persona especial, Pedro Rojas, que además, por lo que hemos visto, viene de familia. Los Rojas erais de armas tomar. Sí, y tanto. Hay un escudo y todo ahí de los Rojas. Vamos allá, vamos a las conclusiones, como siempre. Pues yo me quedaría con, muchas ideas, ¿no? La primera, seguir a Pedro Rojas, Senior Manager, buscarlo en las diferentes redes sociales, porque... También en su web, www.pedrorojas.es. Exacto, porque tiene reflexiones muy interesantes. La segunda, la actitud, ¿no? Y ese optimismo vital, esa forma de confiar en uno mismo e ir a conseguir las cosas, y sobre todo pues tener esta perseverancia, ¿no? Para llegar hasta donde sea, no de fallir, lo que pase. ¿No? Exacto. Y lo último sería las personas, ¿no? Que yo creo que esto es el gran tema, ¿no? Pues que obviamente esto no va de empresas, no va de redes sociales, sino que va de personas. Y es el punto número 1, ¿no? Así que estos serían para mí las 3 conclusiones de hoy. Muchísimas gracias, Pedro. Yo creo que hemos aprendido y hemos disfrutado contigo. Es un placer estar aquí. Sí, ahí me encanta. Llámenme cuando quieran. Pues nada, seguro que te haremos volver otro día. Hombre, desde luego, sí. Todos repiten, ¿eh? Todos repiten. Por ustedes y por todas, que además la vista es impresionante. O sea, sí. Claro. No, y hay que reconocer que me lo puso muy fácil, ¿eh? Cuando, oye, Pedro, es que nos gustaría invitarte. Claro. Digo, mira, es que me pillas fuera. Es que si yo soy pero mira, normal. Toma mi teléfono. No eres normal. Lo tuyo no es normal. Claro que es broma. Faltaría más. Te cito en una frase extraordinaria que te he leído en otra entrevista, y es que en esta vida no puedes elegir tu destino, pero sí cómo te enfrentas a él, y yo lucho. Por lo tanto, es la frase que nos tenemos a apuntar, que es un poco el resumen de esta extraordinaria charla que hemos mantenido contigo, Pedro. Bueno, Edu, muchísimas gracias, David, de verdad que gracias por traerme aquí, y bueno, ya sabes, cuando quieras, yo aquí me siento en casa. Claro que sí, estás en tu casa. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Y ya sabéis, gracias a todos, chicos, por seguirnos, por escucharnos, por compartirnos. Sabéis que nos podéis escuchar vía podcast, en iVoox y en Spreaker, y también en nuestro canal de YouTube de Lunes Inspiradores, donde veis pues ya este nuevo formato que estamos estrenando en esta segunda temporada. Gracias a todos, un abrazo. Lunes Inspiradores.